¿Me confirman? Porque ahí en el chat me decían que no me podían escuchar. Ah, ya, excelente, excelente. Sí se me puede escuchar, entonces ya. Ok, sí. El problema es que el audio, pero ya está. Solucionado. Muy bien, le decía, les saludaba jóvenes, le daba mi saludo y les indicaba de que vamos a tocar eh, el tema pues que corresponde a la semana 4, ¿no? Que es el tema pues de movimiento en dos dimensiones, como ustedes pueden visualizar ahí en la pantalla. Básicamente nos vamos a centrar, básicamente nos vamos a centrar ya en lo que es el movimiento parabólico, como acá ustedes lo pueden ver, lo pueden visualizar. A ver, voy a poner con otro colorcito para que se note. Ahí está, movimiento parabólico. Y lo que viene a ser movimiento circular, ¿ya? Ahí, ahí, ahí creo que lo ven. Movimiento en dos dimensiones. Vamos a ver en la primera parte lo que es movimiento parabólico. En la segunda parte, eh, pues lo que es movimiento circular, ¿ya? Entonces vamos a centrarnos fundamentalmente en eso. Muy bien, ¿qué es el movimiento parabólico, no? Eh, ¿Qué tenemos por movimiento parabólico? Em, Cuando lanzamos un balón o pateamos un balón, nosotros observamos que ese balón se mueve haciendo una curva, ¿no? O sea, describiendo como trayectoria una curva, ¿no? Una línea curva. Esa línea curva tiene nombre, ¿no? Se le llama parábola. Entonces, de ahí es donde viene el nombre de movimiento parabólico. Por esa curva, esa línea curva que realiza el cuerpo, ¿no? Cuando se mueve. Así cuando pateamos el balón, como ves en la figura, ¿no? Entonces, este movimiento está descrita con ciertas características que son esenciales e importantes y que nosotros debemos tomar en cuenta. Por ejemplo, es un movimiento que es sujeto a la atracción que ejerce el campo de gravedad de la Tierra. Como tú sabes, todos los cuerpos que están dentro del campo de gravedad de la Tierra son atraídos por la Tierra, ¿no? Debido pues a una fuerza que ejerce, ¿no? Esa fuerza nosotros le llamamos fuerza gravitatoria o lo conocemos más como peso, ¿no? Como peso, ¿no? Del cuerpo. Entonces esta fuerza la que hace pues que el cuerpo ascienda hasta cierta altura y luego baje, pues, ¿no? ¿Qué pasaría si la Tierra no tuviese ese campo de gravedad, ¿no? Pero tú pateas ese balón se mueve en línea recta y se va al espacio, ¿no? Se va al espacio. Si no hay campo de gravedad, se va en línea recta hacia el espacio. Pero como hay campo de gravedad, entonces es atraído, ¿no? Es atraído por la Tierra, entonces describe, ¿no? Describe esta trayectoria, este, esta parábola, pues, ¿no? Describe esta parábola, ¿no? Ya, entonces es un movimiento en el cual el cuerpo está sujeto al campo de gravedad terrestre, ¿no? Eh, Otra consideración de este movimiento es que las alturas que alcanza no deben ser alturas muy grandes, ¿no? O sea, tú lo lanzas, tú lo pateas, pero la altura que va a alcanzar, pues no debe ser alturas enormes, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué razón, no? Mira, la aceleración de la gravedad eh, tiene un valor constante siempre y cuando los cuerpos están próximos o cerca a la superficie de la Tierra, o no tan alejados, ¿no? De la superficie de la Tierra. Están muy, muy alejados.
la aceleración de la gravedad se reduce, se reduce. En este movimiento, la aceleración de la gravedad se considera constante, ¿no? Constante. Y para que sea constante, es necesario que el cuerpo ascienda a una altura, pero que no sea muy grande, ¿no? No sea demasiado grande. ¿Cuán demasiado grande o hasta dónde puede ser, ¿no? Bueno, hasta una altura en donde nosotros sigamos observando la superficie de la Tierra como si fuera un plano, ¿no? Si fuera un plano. O sea que la Tierra pues no es un plano, ¿no? Sino tiene una forma curva, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, no es esférica, pero tiene una forma curva, ¿sí o no? La superficie de la Tierra. Pero nosotros vemos la curvatura de la Tierra, lo vemos, y es que estamos a grandes alturas. Si estamos a grandes alturas, podemos ver la curvatura. Pero acá el cuerpo que se lanza no debe estar o no debe alcanzar una gran altura. Debe alcanzar una altura en donde nosotros seguimos observando la superficie como si fuera un plano, ¿no? Un plano. ¿Entiende eso, sí o no? Entonces, esa es la otra consideración, ¿no? Que esas alturas, va a alcanzar alturas, pero no son alturas tan grandes, ¿no? Son alturas en las cuales nosotros siempre vamos a ver la superficie de la Tierra como un plano. ¿Están de acuerdo? Y otra consideración más que debemos tomar en cuenta en este movimiento es que la resistencia del aire no se va a tomar en cuenta. Así es, la resistencia del aire no se va a tomar en cuenta. O sea, vamos a despreciar los efectos resistivos que presenta el aire. ¿Entiendes? O sea, es como si este movimiento se desarrollase en el vacío, por ejemplo, ¿no? Es como si se desarrollase en el vacío, donde ahí pues no encuentras ninguna resistencia del aire, ¿no? Entonces vamos a prescindir de la resistencia del aire. Entonces, esas consideraciones son las que nosotros vamos a tomar para analizar y estudiar este movimiento. ¿Están de acuerdo? Ahora, ¿cómo se analiza, no? Ahí viene la pregunta, ¿no? Profesor, ¿cómo se analiza este movimiento, no? Bueno, si tú observas, eh, cuando el cuerpo es lanzado, ¿ya? Em, alcanza, em, alcanza velocidades, ¿no? En cada punto alcanza velocidades, ¿ya? En cada punto alcanza velocidades. Por esa velocidad, esa velocidad que alcanza, ¿ya? Siempre es tangente, ¿no? Siempre es tangente a la curva, ¿no? A la parábola. Por ejemplo, ahí ves que el joven está pateando el balón y la velocidad con la que sale es esta, ¿no? Esta ahorita acaba de cambiar de color, ¿no? Color azul, ahora creo que lo estás viendo ahí, ¿no? ¿Cierto? Ya, entonces lo pateas, entonces sale disparado con esa velocidad, ¿no? ¿No? Con esa velocidad. Cuando está a una altura un poquito más arriba, entonces la velocidad se reduce, ¿no? La velocidad se reduce. Entonces ahora esa velocidad va a seguir siendo tangente, ¿entiendes? Va a seguir siendo tangente, solo que con menor valor, ¿ya? Por ejemplo, ahí vamos a ver, creo que acá lo puedes visualizar, ahora sí. A ver, ahí lo ves de color azul, ¿no? Un poquito más arriba, entonces esa es la velocidad que tiene cuando está un poco más alto, a más altura, ¿ya? Tangente, la velocidad tangente. Entonces esa velocidad se va reduciendo, ¿ya? Cuando alcanza el punto más alto, como estás viendo ahí, la velocidad es netamente horizontal, ¿no? Como ahí estás viendo, es una velocidad que es netamente horizontal, ¿ya? Y es Vx inclusive, ¿no? Ahí está indicado como Vx, ¿no? Vx. Entonces, ya la velocidad es tangente, ya tangente, y sigue siendo tangente, no deja de ser tangente, ¿entiendes? Pero es horizontal, netamente. En el punto más alto, la velocidad es tangente y es horizontal, ¿ya? Cuando baja,
esta velocidad, bueno, sigue siendo tangente, solo que va a estar aumentando, ¿no? O sea, conforme desciende, conforme está bajando, entonces va a aumentar la velocidad, pero sigue siendo tangente, ¿ah? Sigue siendo tangente de la velocidad, ¿ya? Cuando está bajando, ¿ya? Por ejemplo, a ver, vamos a ver aquí, a ver, tangente, y ahí lo vemos llegando al suelo, ¿no? Ahí lo vemos llegando al suelo, ahí está, ahora sí, ahí está, ¿no? Ya cambia el color, ¿no? Tiene color azul ahí, ya, entonces es tangente, es tangente. Entonces, cuando sube, la velocidad va disminuyendo, es tangente, va disminuyendo hasta que se reduce a un valor mínimo, ¿no? Que es en el punto de arriba. En el punto de arriba tiene velocidad, ¿no? Solo que esa velocidad va a tener un valor mínimo, ¿no? Es horizontal, como ves. Y esa velocidad le permite continuar moviéndose hacia adelante y cuando llega al piso, obviamente, ¿no? Va a ir aumentando más velocidad y cuando llega al piso, pues llega con cierta velocidad, ¿no? Con cierta velocidad. Entonces es un movimiento, pues, que se da en un plano, ¿no? En este caso se da en el plano XY, ¿no? Es un plano vertical, ¿no? Se da en un plano vertical. Por eso dice que es un movimiento en dos dimensiones. Entonces, como es un movimiento en dos dimensiones, entonces conviene estudiar este movimiento en esas dos dimensiones, pues, ¿no? Por ejemplo, en la dirección del eje X, ¿no? En la dimensión del eje X, ¿no? En la dimensión del eje Y, ¿entiendes? Entonces, ¿cómo se hace eso? Se hace simplemente descomponiendo la velocidad. Cuando tú descompones la velocidad, estás descomponiendo el movimiento, ¿entiendes? Cuando descompones la velocidad, estás descomponiendo el movimiento. Entonces, este movimiento parabólico, que es un movimiento en el plano, ¿no? Lo descomponemos en dos movimientos, ¿no? Un movimiento en la dirección del eje X y otro movimiento en la dirección del eje Y. ¿Está bien? Y ahí analizamos, ¿no? Analizamos en el eje X y en el eje Y, esos movimientos a qué equivalen, ¿no? A qué equivalen esos movimientos. Así lo analizamos. Y es fácil darse cuenta de lo que va a pasar, lo que va a ocurrir, ¿no? Mira, este movimiento es un movimiento acelerado, ¿no? La única aceleración que posee el cuerpo es la aceleración de la gravedad, ¿no? Es una aceleración que siempre está dirigida hacia abajo, ¿ya? Siempre está dirigida hacia abajo. No tiene otra aceleración más que el de la gravedad, ¿entiendes? Que es vertical, ¿ya? La aceleración que tiene es vertical. Horizontalmente, si observamos horizontalmente, no hay ninguna aceleración, ¿ya? O sea, horizontalmente la aceleración es cero, cero, ¿no? Cero. Y tú debes recordar que cuando un cuerpo se mueve con aceleración cero, eso significa que está moviéndose con velocidad constante, ¿no? Eso lo hemos visto cuando se estudiaba el MRU. Un cuerpo, ¿no? Que se mueve con aceleración cero significa que está moviéndose con velocidad constante, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando hay aceleración, cuando la velocidad cambia, ¿no? Cuando la velocidad cambia, hay aceleración, existe aceleración. Pues si la velocidad es constante, no cambia, entonces no hay aceleración. ¿Están de acuerdo? Entonces, acá horizontalmente no hay ninguna aceleración. Verticalmente solo es de la gravedad, pero horizontalmente no hay nada. Como horizontalmente no hay aceleración, entonces quiere decir que la velocidad horizontal o la componente horizontal de la velocidad, pues debe ser constante. ¿Entiendes? La componente horizontal de la velocidad debe ser constante. Es decir, todas las velocidades horizontales que estás viendo ahí, de color rojito, ¿no? Las velocidades horizontales. Acá arriba también, arriba en el punto más alto también es horizontal, ¿no? Es azul, ya, es azul. Ya, todas esas son iguales, ¿no? Todas son iguales. Desde el momento que se lanza, estás mirando Vx, más arribita, sigue siendo Vx. En el punto más alto, sigue siendo Vx.
Cuando regresa al suelo, sigue siendo Vx, o sea, la velocidad horizontal es constante, en todo momento se mantiene constante. ¿Están de acuerdo? Horizontalmente, la velocidad se mantiene constante, ¿ya? Ahora vamos a ver. Vamos a ponerlo acá, constante también, ¿ya? Entonces, horizontalmente, entonces, la velocidad se mantiene constante, ¿ya? Ahí está, constante. ¿Está bien? Constante. Ya, entonces, eso es lo que nosotros encontramos cuando analizamos este movimiento, ¿no? Horizontalmente lo analizamos. Allá. Y si lo analizamos verticalmente, ¿qué pasa verticalmente? Ah, bueno, estamos diciendo que verticalmente sí hay aceleración, ¿no? Y esta aceleración de la gravedad es constante también. La aceleración de la gravedad también es constante, ¿no? ¿Pero eso qué significa? ¿Qué significa que sea constante la aceleración de la gravedad, ¿no? Que la velocidad va a cambiar, va a cambiar. Pero esos cambios van a ser uniformes en el tiempo, ¿entiendes? La velocidad va a cambiar, pero esos cambios van a ser uniformes en el tiempo. Eso significa aceleración constante, ¿no? ¿Te acuerdas? Cuando vimos en el MRV, el movimiento con aceleración constante, los cambios de la velocidad, ¿no? Van a ser, son constantes en el tiempo, ¿sí o no? Constantes en el tiempo, esos cambios, ¿no? Los cambios de la velocidad. Pues eso mismo va a ocurrir acá, pues, ¿no? Verticalmente, la velocidad, ¿no? Va a cambiar, en este caso va a reducirse, ¿no? Va a reducirse. Acá, por ejemplo, en el momento en que patea el balón, verticalmente tiene una velocidad V sub 0y, estás mirando ahí, de color rojo, V sub 0y, vertical. Y cuando asciende, entonces esa velocidad vertical inicial va disminuyendo, entonces acá tú tienes un VY menor, ¿no? Menor que el inicial, ¿no? Se ha reducido. Y conforme va ascendiendo, conforme va subiendo, entonces se va reduciendo la velocidad vertical. ¿Están de acuerdo? De manera que en el punto más alto, entonces ya no tiene velocidad vertical, ¿no? Velocidad vertical ya no tiene. Entonces, le he puesto, mira, VY' le he puesto, ¿ves? Para que te des cuenta, ¿ya? VY' le he puesto. Ahí se hace cero, ¿no? La velocidad vertical se hace cero. ¿Te das cuenta? Entonces, verticalmente la velocidad va disminuyendo, pero lo hace de manera uniforme en el tiempo, ¿ya? Siguiendo una razón. La aceleración, el valor de aceleración es la que marca esa pauta, pero es una velocidad que va reduciéndose de manera uniforme, ¿no? Hasta que se hace cero en el punto más alto. Y cuando baja, va a empezar a aumentar. Aumentar verticalmente, la velocidad aumenta. ¿Me dejo entender? Verticalmente, la velocidad aumenta. ¿Están de acuerdo? Y va aumentando, aumentando así, hasta que nuevamente llega al suelo. ¿Ya? Vamos a ver. Acá a la misma altura voy a poner, ¿ya? A ver aquí esta velocidad. A ver, quiero que me entiendan, o que me comprendan. Y está bajando, ¿no? ¿Ves? Está bajando ahí, ¿ya? Esta velocidad es tangente, ¿no? Tangente, ¿ya? Horizontalmente constante la velocidad, ¿ya? Horizontalmente constante, estoy poniendo, ¿ves? Constante ahí, eso va a ser constante. Pero verticalmente, ¿no? Va a aumentar, ¿sabes? Constante, es decir, es constante. Pero verticalmente va a aumentar, ¿no? Verticalmente aumenta, ¿no? Acá está. Arriba, ¿no? Entonces, verticalmente va a ser el aumento. Con esta flechita para abajito. Ahí. Ahora, interesante acá, ¿sabes qué cosa es también? Que si esos dos puntos están a la misma altura, ¿no? Entonces se va a cumplir que verticalmente
la, la velocidad de subida es igual a la de bajada, ¿no? Verticalmente, ¿ya? Por ejemplo, tú ves acá VY, ¿no? Este VY estás mirando acá, ¿no? Este VY, ¿cierto? ¿Sí o no? Bueno, acá también es VY, en el otro lado también es VY. Pues esas dos velocidades son iguales en magnitud, ¿no? En magnitud. Entonces, VY hacia arriba, VY también hacia abajo, ¿no? Si está a la misma altura. A la misma altura, esas dos velocidades van a ser iguales. ¿Ya? Entonces ahí, como ves, verticalmente cuando está bajando, entonces también va aumentando la velocidad, ¿no? Va aumentando. Y cuando llega al suelo, ¿no? Y cuando llega al suelo, pues obviamente va a llegar verticalmente también con una velocidad, ¿no? Verticalmente. Por ejemplo, ¿no? Ahí veamos en cuando llega al suelo, fíjate bien ahí, cuando llega al suelo, ¿no? Llega al suelo, mira, con el mismo valor de velocidad con que se lanzó, ¿no? Con que se lanzó. ¿Con cuánto se lanzó? ¿Con cuánto salió disparado cuando se partió? Entonces tú ves ahí, salió disparado con V sub 0. ¿Con cuánto llega acá? Llega también con V sub 0, ¿no? Llega con V sub 0. Verticalmente, a ver, verticalmente, ¿no? A ver, acá cuando sale, tiene una componente vertical a velocidad que es V sub 0Y, ¿no? Es V sub 0Y. ¿Están de acuerdo? Bueno, acá también va a ser V sub 0Y. ¿Me dejo entender? Ahí también va a ser V sub 0Y. ¿Ya? Vamos a explicarlo de esta manera para que lo veas bien. Aquí. ¿Por qué? Porque estamos diciendo como arriba, ¿no? Como arriba. Y los dos puntos arriba están a la misma altura, tienes VY arriba, VY abajo, ¿no? A nivel del suelo, entonces tú tienes V sub 0Y hacia arriba, y cuando regresa también tienes V sub 0Y hacia abajo. ¿Están de acuerdo? Hacia abajo. Entonces, verticalmente, este movimiento es similar al movimiento de caída libre vertical. ¿Te acuerdas? Caída libre vertical. Cuando tú lanzas el objeto hacia arriba con una velocidad y cuando regresa con el mismo valor de velocidad, ¿no? Cuando sube, va disminuyendo su velocidad, se va reduciendo hasta que se hace cero, ¿sí o no? Y cuando baja, va aumentando, ¿sí o no? Va aumentando, ¿no? Entonces, verticalmente, este movimiento es igual a un movimiento de caída libre vertical, ¿sí o no? Y recuerda que un movimiento de caída libre vertical es un MRV, un MRV, ¿sí? El movimiento vertical de caída libre es un MRV. Entonces, ¿tú qué sacas acá de conclusión? El movimiento parabólico es un movimiento que está compuesto por dos movimientos. Un horizontal, que es un MRU, que equivale a un MRU, y el otro vertical, que equivale a un MRV, ¿no? Un MRV. Entonces significa que para estudiar o para desarrollar, por ejemplo, ejercicios de este movimiento, entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que trabajar de manera simultánea con los dos movimientos, con el MRU y con el MRV. Trabajo horizontalmente como un MRU y verticalmente trabajo como un MRV. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Sí? Porque esa es la clave de este tema, ¿eh? Esa es la clave de este tema. O sea, entender que para el movimiento parabólico yo voy a trabajar con estos dos temas que ya hemos trabajado. Ya hemos trabajado el MRU y hemos trabajado el MRV. Entonces, esos dos temas vamos a volverlo a trabajar, pero, ¿sí o no? Horizontalmente con uno de ellos, que es el MRU, y verticalmente el otro, que es el MRV. ¿Están de acuerdo? Ese es clave en este tema. ¿Ok? Las ecuaciones, entonces, a utilizar serían, pues, las mismas ecuaciones, pues, del MRU y del MRV, pues, ¿no? ¿Sí o no?
las mismas ecuaciones, el M R U y el M R V, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas? Acá están, mira, acá están descritas estas ecuaciones. ¿Estás mirándolo? Por ejemplo, en el caso del M R U, aquí está, ¿no? ¿Qué cosa es esta X que estás viendo? Es la posición final, el X sub 0 es la posición inicial. Acá esto es Vx nada más. Vamos a ponerle acá Vx nada más, ¿ya? A ver. eh, Vx, a ver, creo que ahí está, ya, ahí apareció Vx. Sí, sí, es chiquito un ratito, ¿ya? Vamos a ver. Este pequeño la ecuación, pero ahorita lo corregimos, ¿ya? A ver, por un momento lo hace un poco grande. Se redujo, se redujo. Ahí está. Ya apareció. Ya, ahí está apareciendo, ¿no? La ecuación. Ya está ahí. Bueno, ya. Entonces ahí está. Entonces, esta es la ecuación del MRU horizontal con el que vamos a trabajar. El X es la posición final. El X sub 0, ¿qué cosa es? La posición inicial. El Vx que es la velocidad horizontal constante. Hemos dicho la velocidad horizontal es constante, ¿no? Constante. Y T el tiempo, ¿no? El tiempo. El Vx es igual, acá arribita está, ahí arribita está, ¿ya? El Vx es igual a V sub 0 coseno, ¿no? Y es un poco de trigonometría, ¿no? En la figura de acá arriba, si tú quieres ahí el Vx, entonces acá hay un triangulito, ¿no? A ver si acá lo puedo mostrar así, pero vea mejor. Ahí está, ahí está, ahí está el triangulito, ahí está, ¿sí o no? Entonces ahí te das cuenta que el Vx es el cateto adyacente, ¿no? Al ángulo, ¿no? La hipotenusa es V sub 0, ¿no? Entonces el Vx lo haya como V sub 0 coseno del ángulo, ¿no? Aplicando lo que es descomposición rectangular. Así como el V sub 0y que ves ahí sería el V sub 0 por el 0. Pero en este caso el Vx lo calculas así, pues, ¿no? Ya, como V sub 0 coseno. ¿Están de acuerdo? Ya, eso es lo que está acá indicado. Ahí está indicado, ¿no? Acá arriba está indicado, ahí, ¿no? Vx V sub 0 coseno. Y en el caso del vertical, las ecuaciones que vamos a utilizar son estas, pues, ¿no? Las ecuaciones del MRV, ¿no? La primera, que es el de la velocidad, ¿te acuerdas? El VY es la velocidad final vertical, el V sub 0Y es la velocidad inicial vertical, menos G por T, ¿no? ¿Por qué menos, no? ¿Por qué menos? Mira, estas ecuaciones son vectoriales, ¿no? O sea, acá normalmente uno lo trabaja con signos, ¿no? O sea, las variables las trabaja con signos. Entonces, por ejemplo, cuando una velocidad es positiva, cuando está dirigida hacia arriba, ¿ya? Cuando una velocidad es negativa, cuando está dirigida hacia abajo, ¿ya? Ahora, sucede que la aceleración de gravedad siempre está dirigida hacia abajo, ¿ya? La aceleración de gravedad siempre está dirigida hacia abajo. Entonces siempre va a ser negativa la aceleración de gravedad. Entonces, ¿cuánto vale? Normalmente en nuestros problemas vale 10, ¿no? 10 metros por segundo cuadrada. Pero siempre va a ser negativa porque está dirigida hacia abajo. Entonces, por eso es que acá en la ecuación tú ves el signo negativo. ¿Por qué? Porque la gravedad siempre es negativa y por lo tanto siempre vas a usar acá el segundo término con signo negativo. No solamente arriba, sino acá también abajo, como tú puedes ver ahí abajito también estás viendo, ¿no? Acá dice Y representa la posición vertical final, Y sub 0 la posición vertical inicial, V sub 0 Y la velocidad inicial vertical, por T que es el tiempo menos, ¿ves? Ahí va el signo menos,
un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Por la gravedad, ¿por qué menos? Porque la gravedad es negativa, ¿no? Siempre te dirige hacia abajo, entonces a ese término va a ser siempre con signo menos. Entonces vamos a trabajar siempre con signo menos. Vamos a reemplazar el valor de la gravedad que vale 10, el valor que vale 10 lo reemplazamos ahí, porque eso va a ser siempre negativo. Los otros sí tenemos que averiguar, ¿no? Si esta altura y es positiva o negativa, y es sub cero igual, la velocidad inicial también, ¿no? Pero la gravedad, como siempre es negativa, vamos a dejar siempre con ese signo negativo, ¿ya? Entonces, esas son las ecuaciones que vamos a utilizar. Esas son las ecuaciones que nosotros vamos a emplear. ¿Está bien? ¿Se entiende? Ya. Ahora, profesor, ¿y eso es todo? Bueno, en sí sería todo, ¿no? Porque, como le digo, el movimiento parabólico es un movimiento que está compuesto por estos dos movimientos, ¿no? El MR y el MRB, y por lo tanto, si yo quiero resolver ejercicios, tengo que hacer uso de las ecuaciones del MR y el MRB, ¿no? O sea, eso sería todo, o sea, prácticamente, ¿no? Ahora, hay ciertos casos particulares, ¿no? En donde nosotros, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, estamos viendo acá, este H que tú estás viendo acá, este H que estás viendo acá, esa es la altura máxima que alcanza, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Vamos a indicarlo, ¿no? Altura máxima que alcanza. A ver, vamos a indicarlo con... Ya, ahí está, ¿no? Gatito. Ya, creo que ahora sí ya está. Ahora sí. Por ejemplo, esa altura máxima se puede calcular en este movimiento. Hay una fórmula que se demuestra con las ecuaciones del MRU y el MRV. Entonces, por ejemplo, esta altura máxima, hay una fórmula para poder calcular la altura máxima que alcanza, ¿no? Otro, por ejemplo, el tiempo, ¿no? El tiempo que le toma ir desde el punto inicial de donde se lanzó hasta que regresa, ¿no? Al suelo, o regresa al nivel de donde se lanzó, ¿no? Entonces, todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo ¿no? Tanto de subida como de bajada, ¿no? Todo ese tiempo. Ese tiempo también recibe el nombre de tiempo de vuelo. Tiempo de vuelo se llama todo ese tiempo total, ¿no? El tiempo que utiliza para subir y para bajar, eso se llama tiempo de vuelo. Acá, en este movimiento, el tiempo de subida hasta el punto más alto y el tiempo de regreso del punto más alto al suelo, o sea, al mismo nivel de donde se lanzó, esos dos tiempos son iguales, subida y bajada son iguales. Y todo el tiempo total, a ese tiempo total se le llama tiempo de vuelo. Entonces, ese tiempo también se puede hallar. Entonces, hay una expresión, una formulita para hallar este tiempo. Y también para que tú puedas determinar el rango, ¿no? El rango. Por eso, ¿qué es el rango? Acá ves tú la letra R, esa R que está acá indicada, así, ahí en la gráfica, R. Ya, es esa distancia horizontal. Esa distancia horizontal se llama rango, ¿no? Rango. Rango, o si no, también le llaman alcance horizontal. También le llaman así, alcance horizontal. ¿Entiendes? Entonces, esos tres parámetros, el tiempo de vuelo, la altura máxima que alcanza, el rango o alcance horizontal, entonces tres parámetros también son esenciales y fundamentales en este movimiento. Entonces, para calcular eso, entonces hay formulitas que uno puede utilizar. Y tú vas a decir, ¿qué formulita es esa, profesor? Bueno, por ejemplo, tú tienes acá lo voy a remarcar con color rojo que estás viendo ahí. ¿Estás viendo el color rojo? Ahí dice H nomás, dice, ¿no? Ya, ahí también lo vamos a corregir. H máximo hay que decir, ¿no? Porque es altura máxima. Esa formulita que ves ahí, estás mirando ahí está, ya está, ahora ya está corregido, ¿no? Ahí dice. Altura máxima, y entonces, para esa altura máxima, usas esta fórmula. Esa es altura, ¿no? Lo más alto que llega, entonces usamos esa fórmula. Entonces ahí tienes la rapidez inicial con que se lanza al cuadrado. ¿Qué rapidez, profesor? Bueno, esta es la inicial, ¿no? La inicial V sub 0, la de color azul que ves ahí, con la que patea y sale, ¿no? SV sub 0, ya. SV sub 0, ¿ya?
Eso se eleva al cuadrado, ¿ven? Se eleva al cuadrado. Luego tiene seno cuadrado de teta. Bueno, ya sabes que el ángulo es el ángulo de lanzamiento teta, pues, ¿no? Ya. Entonces, eso también se eleva al cuadrado. El seno de ese ángulo se eleva al cuadrado. Y se divide entre dos veces la gravedad. Dos veces la gravedad. Entonces, con esa fórmula determinas la altura máxima, ¿no? La altura máxima. Y, y el tiempo de vuelo, dirás tú, el tiempo de vuelo. Este es el tiempo de vuelo, ¿no? Acá voy a remarcarlo. Ahí está, ¿no? Está de color rojo. ¿Estás mirando el tiempo de vuelo? Ya. Entonces, el tiempo de vuelo lo puedes hallar con esa formulita también, ¿no? Es dos veces v sub cero, ¿no? O sea, la misma rapidez de lanzamiento, ¿no? El mismo v sub cero, ¿ya? Por el seno del ángulo, del mismo ángulo, ¿no? Seno del ángulo. Y abajo lo divides entre la gravedad, ¿ya? Abajo lo divides entre la gravedad. ¿Estás de acuerdo? Eso te permite hallar el tiempo total, pues, ¿no? Que ha utilizado en subir y bajar, ¿no? Y regresar y retornar al suelo, ¿no? O al mismo nivel de donde se lanzó. ¿Están de acuerdo? Ya, y la tercera del rango, el rango, ¿no? El rango, ¿no es cierto? Vamos a ver aquí, aquí, vamos a remarcarlo acá, ¿no? Ahí está, el rango, ¿no? O rango también llamado alcance horizontal, ¿no? Al rango también se le llama alcance horizontal. Entonces, ese alcance horizontal lo hallamos con esta fórmula que estás viendo ahí, tú, ¿no? Dices, entonces ahí es R igual a la rapidez inicial al cuadrado, claro, que le vale al cuadrado, seno de dos veces el ángulo, o sea, del doble del ángulo de lanzamiento, el doble. Ya no es solamente el ángulo, sino el doble del ángulo. Por ejemplo, si el ángulo de lanzamiento es 30 grados, acá hay que trabajar con 60 grados, o sea, con el doble, tienes que trabajar en esta forma. Y lo divides entre la gravedad, entre la gravedad. ¿Estás de acuerdo? Entonces ahí tienes tú esas tres variables que son importantísimas cuando tú analizas o estudias movimiento parabólico, ¿ya? Movimiento parabólico. La altura máxima, cómo se calcula, el tiempo de vuelo, ¿no? Del cuerpo o del proyectil, y el alcance horizontal, ¿no? Que logra, ¿no? Que logra en ese movimiento. ¿Están de acuerdo? Entonces, estas tres formulitas son esenciales. ¿Qué más? ¿Qué más dirás tú acá, no? Bueno, otra última cosita podría ser esta, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo hallar qué valor tiene la velocidad, ¿no? ¿Cómo hallar qué valor tiene la velocidad en cualquier momento, en cualquier instante, en cualquier punto, ¿no? Eh, de su movimiento. O sea, me refiero, por ejemplo, a ver, estoy incrementando el tamaño. Me refiero a esto, ¿no? Aquí. Ahí. Ahí lo pueden ver o no lo pueden visualizar. Ahí es, por ejemplo, en cualquier punto, ¿no? Ya sea subiendo, ya sea bajando, ¿no? Y tú quieres saber el valor de esta velocidad, ¿no? ¿Qué valor tiene en ese momento, ¿no? En ese momento. ¿Qué magnitud tiene esa velocidad, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, como las componentes Vx y Vy forman ángulo de 90 grados porque uno es horizontal, el otro es vertical, entonces esa V, esta V de acá, ¿no? Esta de acá, lo vamos a hallar como la resultante de las dos componentes. Entonces hay que aplicar el teorema de Pitágoras para hallar este Vx, que es justamente, ¿no? Que es justamente lo que está acá indicado, ¿no? O sea, está en esta presentación de acá indicado. Aquí está, ¿no? Voy a poner aquí esto. A ver, ¿qué color lo va a remarcar? Voy a poner un color azul, a ver, para que ahí está azul. Ese es para que tú puedas hallar qué magnitud tiene la velocidad de proyectil en cualquier punto de su trayectoria, ¿no? Se sirve para eso, ¿no? Para eso que puedes calcular. ¿Ya? Así es.
Y la ecuación que ves acá arribita, esta de acá, que ves esta ecuación de aquí, eso de ahí es, digamos, una ecuación adicional que tal vez puedes utilizar en algunos casos, en algunos problemas, ¿no? Si te acuerdas, por supuesto. ¿Y esa ecuación de dónde sale? Sale de las dos verticales, ¿no? O sea, de la que hemos indicado acá, estas dos verticales, del MRV, ¿no? Del MRV. De ahí es donde sale, de estas dos de acá es donde sale, ¿ya? Del MRV, de ahí es donde sale, de estas dos. ¿Cómo sale? Bueno, eliminando el tiempo. Acá lo que tú tienes que hacer es eliminar el tiempo. Entonces, por eso que aparece esta ecuación de acá, esta de acá, que no tiene tiempo, si te das cuenta, sino es independiente del tiempo. Entonces, cuando nosotros no queramos trabajar con el tiempo, entonces podemos hacer uso de esta ecuación, ¿no? Pero esta ecuación viene de las otras dos. Si te acuerdas de esta ecuación, en buena hora, ¿no? Puede ayudarte en ciertos problemas a resolverlo rápido, ¿no? ¿Está bien? Pero en general, cualquier problema en general se resuelve con estas tres ecuaciones. Cualquiera, para cualquier caso, inclusive hasta para que haya altura máxima, el alcance, todo, cualquier caso tú con estas ecuaciones las puedes resolver. ¿Estás de acuerdo? ¿Queda claro ahí? ¿En ese sentido? ¿Sí? Entonces vamos a ver los ejercicios, ¿les parece? Vamos a ver los problemas de parabólico. Creo que hemos explicado lo fundamental de esta teoría, lo que se debe tomar en cuenta esta teoría, ¿no? Y vamos a ver este ejercicio de aplicación, ¿ya? Aplicación. A ver, voy a hacer la presentación. Si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, ya saben, tienen que hacérmelo llegar, tienen que hacérmelo saber, pueden hacerlo a través de sus comentarios, a través de chat. Yo los leo, yo los veo ahí, los estoy leyendo, ¿ya? También puedes activar tu micro si tú quieres directamente, me puedes hacer preguntas, ¿sí o no? Cualquier pregunta, no te preocupes si consideras que la pregunta es demasiado sencilla, ¿no? La idea acá es aprender, ¿no? La idea acá es aprender, ¿cierto? Ya, entonces ahora voy a compartir con ustedes el PPT de ejercicios. Ahí está, el ejercicio. Me confirma si lo pueden o ya lo están visualizando también. Me confirma si lo visualiza, ¿no? Dígame, sí, profesor, si se ve, puede chat, me pueden decir, no hay ningún problema. ¿Se ve? Ya se ve, muy bien, excelente, excelente, ¿no? Ya, entonces acá vamos a tener varios ejercicios, ¿ya? Bueno, relacionados al tema de movimiento parabólico, movimiento en dos dimensiones. Y vamos con la primera, ¿no? La primera que está ahí indicada, dice en el movimiento parabólico de un proyectil, dice, cuando éste alcanza su altura máxima, ¿no? Recuerda lo que has visto tú en la presentación que hicimos, está hablando del punto de altura máxima, está hablando de ese punto, ¿ya? Dice, indicar la verdad o falsedad de la siguiente proposición, ¿está bien? Ya, la primera dice, su velocidad es cero. Cero. Es cero, jóvenes, su velocidad en el punto más alto. Así lo hemos visto. Así han visto ustedes que es cero. Sí, verdadero, Nicole. ¿Seguro? ¿Cuál es cero? Porque ahí tú tienes que preguntarte, ¿no? ¿Qué velocidad? ¿La horizontal o la vertical? ¿Cuál es cero? Porque ahí vimos una horizontal, acuérdate. Una vertical sí vimos que era cero, ¿no? A ver, vamos a ver. A veces la cosa es ver, ¿no? Pues ver para creer, dices, ¿no? ¿Sí o no? Ya, entonces mira, mira. A ver, voy a compartir creo mi pantalla, ¿ya? Un ratito, para que vea los cambios rápido. Ahí está mi pantalla. Entonces mira, estoy compartiendo ahorita mi pantalla, ¿ya? A ver, esto un poquito más grande. Aquí, y como acá, ya está. Ahí está.
Entonces, si ves el punto más alto, ya. Entonces la pregunta es, ¿qué velocidad es cero? La horizontal no es cero. La horizontal es constante, ¿no? Es Vx, ahí en el punto más alto. La vertical, este es cero, ¿no? Este es cero, la vertical de arriba es cero, ¿no? Pero la horizontal no es cero, eso es constante, ¿no? O sea, no es constante. Entonces viene la gran pregunta. Ah, ya, dice Tony. Ah, ya. Entonces dice, ¿no? Entonces dice, ¿no? Ah, ya, dice. Ah, ya, dice. Entonces, ¿será cero? ¿A qué velocidad se refiere cuando habla cero? ¿A qué velocidad se refiere? Cero, dice, su velocidad es cero, dice usted. ¿Qué velocidad es cero? Porque la horizontal no es cero, ¿no? Y la vertical sí es cero, ¿no? Entonces estará hablando de la resultante, pues, ¿no? ¿Sí o no? De la resultante está hablando, ¿sí o no? Acá está, mira. Ahí te ves en el punto más alto. Esa velocidad es horizontal, el punto más alto. Eso no es cero, ¿no? Pero la vertical sí es cero, ¿sí o no? No he dicho que la vertical sí es cero, ¿no? ¿Sí o no? Ahí está, ¿ves? La vertical es cero. Ahí está, la vertical es cero. ¿Cierto? ¿Sí o no? Ya, pues, entonces, si es cero, ¿no? Si la vertical es cero, ¿a qué se refiere? ¿Qué velocidad? A la resultante será, pues, ¿no? Tú dirás, ¿no? Será la resultante, pues, profesor, ¿no? Será la resultante, ¿no? Ya, pero la resultante, ¿cómo se hace la resultante, ah? Ya dijimos, ¿no? ¿Cómo se hace la resultante, ¿cierto? Con esto, ¿no? Dice que en cualquier punto, tú quieres saber cuánto vale, cuánto es el valor de la velocidad, cuánto es la magnitud de la velocidad, ¿no? Entonces hay que aplicar esto, ¿no? Pitágoras, ¿no? Esto tendríamos que aplicar. ¿Dónde vamos a aplicar? En el punto más alto. En el punto más alto, para ver que esa V, ¿cuánto vale? ¿No? ¿Cuánto vale? Pero ahí el VY es el que vale cero, ¿no? El VY es el que vale cero. Como el VY vale cero, entonces eso lo cancelamos, lo anulamos. ¿Eso se anula o no se anula? Se anula, ¿no? ¿Qué me queda? Raíz cuadrada de Vx al cuadrado. Entonces, que si tú tomas raíz cuadrada de Vx al cuadrado, entonces, ¿qué vas a tener? Vx. ¿Eso qué significa? Que el punto más alto no es cero. La velocidad que tiene el punto más alto es Vx. Y el Vx no es cero, es el constante. ¿Entiendes? Entonces no es cero. Entonces, por eso esa proposición es falsa. No es cero. Parecía cero, ¿no es cierto? Parecía cero, pero no es cero. ¿Estamos? ¿Sí? Interesante, ¿no? Interesante, ¿no? Ya está. A ver. Ya, entonces no es cero, ¿no? No es cero. ¿Sabes dónde es cero? Netamente cero, o sea, en total cero, porque estamos hablando acá que en la total no es cero, es Vx, la total es Vx, ¿no? ¿Sabes dónde sí es cero la total? Cuando es vertical el movimiento. Acá ahí es vertical, ahí sí es totalmente cero, ¿no? En parabólico no es cero, parabólico no es cero, es igual a Vx. Ahí en punto más alto es igual a Vx. ¿Entiendes? Ya. Dice, su aceleración es cero, en el punto más alto su aceleración es cero. ¿Ah? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es cero o no es cero? A ver, su aceleración en el punto más alto, ¿es cero o no es cero? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué opinan? Ahora está hablando de la aceleración. Ah, no está hablando de la velocidad. La velocidad hemos dicho que no es cero. Eh, ¿Ya? Pero está hablando ahora de la aceleración. ¿Es cero o no es cero? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ah? ¿Alguna respuesta? ¿Una respuesta? Bueno, no tiene mucha alternativa que escoger, ¿no? Es decir, sí o no, ¿no? Sí o no, ¿no?
O sea, verdadero o falso, claro, Marco Antonio. No hay mucho que escoger, ¿no? O es verdadero o es falso, uno de los dos es, ¿no? ¿Sí o no? Ah, no tiene que escoger, o es uno o es el otro, ¿no? Ya, entonces ahí, ya, Marco Antonio, Nicole dice, verdadero, profesor, ahí. La aceleración es cero ahí en el punto más alto. Hemos indicado que en este movimiento es un movimiento con aceleración constante, ¿te acuerdas? ¿Cuál es esa aceleración constante? ¿Cuál es? El de la gravedad, ¿no? El de la gravedad, ¿no? ¿Sí o no? Gravedad. La aceleración constante es la gravedad, ¿te acuerdas? Entonces, ¿qué aceleración tiene en cualquier punto? No solo arriba. En cualquier punto, la gravedad, joven. En cualquier punto, la gravedad, ¿cierto? Y en cada punto, siempre el mismo valor, ¿no? O sea, si la aceleración de gravedad vale 10 metros por segundo, ¿verdad? Entonces en cualquier punto 10 vale. En cualquier punto la aceleración que tiene el proyectil, el cuerpecito que está moviéndose, en cualquier punto tiene esa aceleración, el de la gravedad. O sea, te das cuenta, entonces, no es cero, ¿no? Sino es el de la gravedad que es constante. Por eso es falso. Por eso es falso. Es falso. Ya, entonces es para estar atento, ¿no? ¿No? No es para molestarlo, sino para que estén atentos, ¿no? Ya no. A veces confundimos un poco los conceptos, ¿no? Pensamos que uno es ser, el otro también lo puede ser. Nada. Ya, entonces, mira qué interesante estamos encontrando. En el punto más alto o en cualquier punto, la aceleración que posee es el de la gravedad, ¿no? Que es constante. ¿Está bien? Ya. Ahora bien, la tercera proposición dice, su velocidad media es cero en el punto más alto. Dice, su velocidad media es cero en el punto más alto. Bueno, ahí ya irán por su velocidad media. Che, tengo que acordarme, ¿no? De esta velocidad media. ¿Qué era velocidad media? Decías, ¿no? ¿Qué era velocidad media? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era la expresión? Claro, la velocidad media tiene una fórmula de calcularse, ¿no? Una manera de calcular. Tiene su fórmula para calcular, ¿no? Pero yo te puedo decir ahí que en el punto más alto, como tiene velocidad, la velocidad que tiene su Vx, ¿no? Ya, esa es la velocidad media. ¿Me entiendes? Es la velocidad media que tiene en el punto más alto, pues. O sea, no es cero, pues es sub X, pues. O sea, es diferente, pues no. Este mismo Vx que ves es esto. Es falso, pues, ¿no? ¿Entiendes? Es falso. ¿Ya? La velocidad media en el punto más alto es el mismo Vx. Es el mismo Vx. Entonces no es cero. Falso. Ya, entonces, mucho nos ha enseñado este problema, ¿eh? ¿Sí o no? Mucho nos ha enseñado. Muchas cositas. ¿No es cierto? ¿Ya? Ok. Bien. Ahora, ahí la clave sería la A, ¿no? Ya. Vamos a hacer el siguiente ejercicio, ¿no? Vamos a hacer el número 2 ahí. La figura representa la trayectoria parabólica de una bola que va de 1 a 2 y según esto, o sea, va del punto 1 al punto 2, ¿no? Eso hay que entenderlo, ¿ya? Y según esto, la dirección más probable de la aceleración en punto 3 es, dice, ¿no? Según esto, la dirección más probable de la aceleración en punto 3 es, ¿no? O sea, te está preguntando de la aceleración, ahí está, ¿no? En el punto 3. ¿Qué dirección tiene la aceleración? O sea, ¿hacia dónde apunta? ¿Tú qué vas a decir? ¿Qué vas a responder? ¿Mm? Pero yo voy a responder lo que sé de la aceleración, ¿cierto?
Entonces voy a responder de lo que yo sé de la aceleración. ¿Qué hemos dicho hace un ratito? ¿Mm? ¿Qué hemos dicho? Hemos dicho hace un ratito que, ¿no es cierto? Hemos dicho hace un ratito que en cualquier punto, ¿qué aceleración posee? ¿Qué posición tiene? ¿Ya? ¿Qué aceleración tiene? El de la gravedad, ¿no? ¿Qué aceleración tiene en cualquier punto? En cualquier punto, la aceleración que tiene es el de la gravedad. ¿Cierto? Y la aceleración de la gravedad siempre apunta hacia dónde, hacia abajo, ¿cierto? La aceleración de la gravedad hacia dónde apunta, apunta siempre hacia abajo, ¿cierto? Entonces, esa es la dirección que tiene. Es una aceleración vertical dirigida hacia dónde, hacia abajo, ¿no? Claro, es una aceleración vertical dirigida hacia abajo, ¿no? Hacia abajo. ¿Está bien eso? Vertical y hacia abajo. ¿Ok? ¿Qué significa aceleración constante? A ver, ¿recuerdan qué significa aceleración constante? ¿Por qué es constante la aceleración? ¿Por qué es constante la aceleración? Mejor, hagamos esa pregunta. ¿Por qué es constante la aceleración, dirán? ¿Por qué es constante la aceleración? Pues es constante, primero, porque su magnitud lo es, pues, ¿no? Y su dirección también lo es. La dirección es constante, ¿no? Está dirigido hacia abajo, hacia el eje negativo Y. El eje Y positivo está hacia arriba, ¿no? El eje Y negativo está dirigido hacia abajo. La dirección de la aceleración de gravedad es hacia abajo, es decir, en la dirección del eje Y negativo, ¿no? El eje Y negativo, dirigido hacia abajo. Bueno, esta dirección es constante, siempre va a estar constante y esa va a ser siempre su dirección. Y su magnitud también es constante, pues, ¿no? Constante. Una aceleración es constante si su magnitud es constante y su dirección también es constante. O sea, si los dos son constantes, la aceleración es constante, ¿no? Y eso sucede con la gravedad. Entonces, en el punto 3 y en cualquier punto de la parábola, siempre la dirección va a ser hacia abajo, vertical hacia abajo, ¿entiendes? En cualquier punto de la parábola, siempre va a ser hacia abajo la dirección. ¿Están de acuerdo? Siempre. ¿Ok? Ya. Ahí la respuesta puede ser la alternativa D, ¿ya? D. Vamos a ver ahora el ejercicio 3, ¿ya? El ejercicio 3. Dice, la boquilla de una manguera descarga agua con rapidez sobre su cero igual a 4 raíz cuadrada de 3 metros por segundo. Ver figura, ahí está la figura, ¿no? Ahí se ve la figura. Si la altura máxima que alcanza el chorro es 1,2 metros, ¿no? Dice determinar, así dice, determinar, dice, determinar la distancia X que puede alcanzar. La distancia X es el rango, ¿sí o no? Es el rango o alcance horizontal, ¿cierto? ¿Sí o no? El rango o alcance horizontal X, ¿no? Entonces tú dices, está hablando del rango. Hace un rato usted mostró la fórmula, profesor, para hallar eso, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Dijo, ¿no? ¿Cómo se puede calcular ese rango, ese alcance, ese rango? Si X es el rango, entonces tengo que usar esa expresión.
Claro, tienes que usar esa expresión ya para que puedas hallar el rango, el X, pero hay un detalle, ¿no? Necesitas el ángulo, ¿sí o no? Porque ahí en las formulitas aparece el seno del ángulo, ¿no? O el seno del doble de ese ángulo. La cuestión que necesitas el ángulo. Entonces, primero hay que hallar el ángulo, ¿no? Para después hallar el rango, pues. El rango X, ¿no? El rango X, ¿cierto? Y para eso voy a usar el dato de la altura máxima, ¿no? La altura máxima de chorro y es 1,2. La rapidez con la que se lanza es 4 raíz cuadrada de 3 metros por segundo. Entonces tengo la rapidez, tengo la altura máxima, tengo la gravedad también, que está ahí 10, ¿no? Metros por segundo al cuadrado. Pero tengo que usar la fórmula de la altura máxima primero. Entonces recordemos, ¿no? Recordemos. ¿Cómo se calcula la altura máxima? Ahí está, ¿no? ¿Te acuerdas? La rapidez inicial se eleva al cuadrado, luego el seno del ángulo al cuadrado también, y luego todo eso se divide entre 2 veces la gravedad, ¿sí? ¿Qué me toca? Reemplazar, pues, ¿no? Bien, ahí está la altura máxima, ya lo reemplacé, la rapidez inicial de lanzamiento, 4 raíz cuadrada de 3, hay que elevarlo al cuadrado, como dice la fórmula, por seno cuadrado de teta sobre la gravedad. Bueno, acá la gravedad vale 10, ¿no? Y 2 veces 10 sería 20. Acá apareció 10. Profe, está mal esto. Claro, vamos a corregirlo. ¿Te parece, sí o no? Ahí vamos a corregir esto, ¿ya? Acá está. Hay un error, dice el profesor. Hay un error. Hay que corregir esto. Bueno, se corrige, pues, ¿no? Se corrige. Ya está, listo. Ya lo corregimos. A ver, ahora se aparece. Ahora sí, ¿no? Ahí está, ¿no? ¿Está bien? Abajo 2 veces la gravedad, 2 veces 10, pues, 2 veces 10. De ahí hay que despejar el seno cuadrado, o en todo caso hallar el seno del ángulo, porque de ahí lo que podemos hacer es hallar el seno del ángulo, ¿cierto? Ya, eso va a salir, a ver, me parece que sale, ¿verdad? Si cambié eso, entonces significa que va a ser otro valor, ¿no? A ver, déjame ver. Ahí sería, a ver. Ah, el 2 por 10 20 pasa a multiplicar al 1,2, entonces eso sería 24. Y 4 raíz cuadrada de 3 al cuadrado es 48. Y 24 es 48, un medio. O sea, acá el seno del ángulo es un medio. Vamos a corregir esto, ¿ya? Vamos a corregir, ¿no? Un medio ahí sería un medio. ¿Y seno de qué ángulo es un medio? Eso es seno de 30. 30 sería joven. El angulito es 30. A ver, ¿me dejo entender o no? Ah, claro, porque ahí 20 de abajo estoy pasando a multiplicar a 1,2, es 24. 4 raíz cuadrada de 3 al cuadrado, ese es 48. Si 48 dividido al 24, eso sería un medio, o sea, allá, seno cuadrado, disculpa, seno cuadrado sería un medio, claro, seno cuadrado es un medio, pero yo quiero el seno, no el seno cuadrado, yo quiero el seno, y sería sacar la raíz cuadrada de un medio, y la raíz cuadrada de un medio es raíz cuadrada de 2 sobre 2, o sea que sí está bien, no tengo por qué corregir nada, ¿entiendes? Tiene razón, el seno cuadrado es un medio, pero el seno sería la raíz cuadrada de un medio, y la raíz cuadrada de un medio es raíz cuadrada de 2 sobre 2, está bien entonces. Entonces sería, ¿seno de qué ángulo es raíz cuadrada de 2 sobre 2? 45. Entonces el ángulo es 45. O sea, no tengo que corregir nada. ¿Ya?
está perfecto la solución. ¿Ya? De esa parte está bien. ¿Ya? No tengo que corregir nada. Ya. Entonces ahora, como eso está bien, ya, el ángulo es 45, entonces ahora uso la fórmula del alcance. Esta es la fórmula del alcance, ¿te acuerdas? La rapidez inicial al cuadrado, luego dos veces el seno del ángulo de lanzamiento, ¿no? Y abajo la gravedad, ¿no? La gravedad. Hay que reemplazar, ¿ya? A ver, ahí está. La rapidez inicial es 4 raíz cuadrada de 3, ¿no? Pero está elevado al cuadrado ahí, pues, ¿no? Si v sub 0 al cuadrado. Entonces hay que elevar todo eso al cuadrado. Luego viene seno de... Allá, z vale 45, pero ahí dice el doble de 45 es 90. Sería seno de 90 sería ahí. Seno de 90. Pero seno de 90 es 1, pues. Entonces está bien, ahí dice por 1, ¿no? Y la tercera verdad que vale 10, ahí está 10. Allá, entonces eso hay que operar. Bueno, arriba 4 raíz cuadrada de 3, eso es 48. Entre 10, 4,8. Por lo tanto, esa es la respuesta. El rango, o el alcance horizontal sería de 4,8. Listo, ya está. Esta es la solución. ¿Están de acuerdo? A ver, consultas, preguntas, ¿se entendió? Preguntas, preguntas, ¿se entendió? Bonito ejercicio, ¿eh? Bonito ejercicio. ¿Está bien? Para usar las ecuaciones esas que estábamos hablando, estábamos conversando. ¿Sí o no? Creo que no hay ningún problema, ¿no? No hay ninguna duda. ¿Está bien? Ok, entonces vamos a ver el siguiente ejercicio, es el número 4, ¿no? Vamos a hacer el número 4 ahí. Dice, por el orificio practicado en el punto A de un tanque, sale agua a presión constante con rapidez horizontal V sub 0, ¿no? Ahí está el tanque. Bueno, el tanque está a una altura, ahí se ve, ¿no? Está a una altura el tanque. De la pared, a ver, nosotros diríamos caño, es un caño, ¿no? De donde sale el agua, ¿no? Está con su llave, caño. A otros le llaman válvula, ¿no? Válvula de salida. A otros le llaman grifo, grifo le llaman, ¿no? Grifo, ¿no? Bueno, tiene varios nombres. La idea que ahí, de esa válvula, ¿no? O de ese caño, sale el agua con rapidez sube su cero. Y si nos damos cuenta, también hay una ventana de altura 1 metro, una ventana. Y el caño está a una altura de 1,8 metros del borde inferior de la ventana, o sea, del borde C. El borde C es el borde inferior de la ventana. Entonces el caño está a una altura de 1,8 metros, ¿no? Tienes que sumar esas dos alturas. 1,8 metros del caño. Y también el caño está a 1,8 metros de la pared, ¿no? De la pared. 1,8 metros de la pared. Dice, ¿para qué intervalo de valores de V sub 0 el agua pasará por la abertura BC respectivamente? ¿Para qué intervalo de valores V sub 0? Ah, ya, o sea, el chorro de agua sale y lo que tiene que hacer es atravesar esa ventana. Esa ventana, está abierta esa ventana, es decir, que el chorro tiene que salir por esa ventana. Pero ¿entre qué valores, dice, de la rapidez con la que está el agua, ¿no? Va a poder pasar por esa abertura? Bueno, y yo digo acá que no puede ser mucha rapidez porque puede chocar con la pared, ¿no? Con la pared de arriba, que está encima de la ventana, si sale un chorro con mucha rapidez,
choca con la pared y no pasa por la ventana, ¿no? Chocaría con la pared, ¿no? Y ya no cruza la ventana. Tampoco puede ser un chorro débil, ¿no? ¿Sí o no? Un chorro débil, ¿no? Sale el agua, ¿no? Pero sin mucha rapidez, ¿no? Débil, ¿no? Pero sale el agüita y sí, y se va abajo, al suelo se va, ¿no? Al suelo. Ni siquiera llega a la ventana, la justa, llegará a la pared de C, la pared que está debajo de C, a lo mejor la justa llega ahí, pues, o llega al suelo, pues, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Que si queremos que atraviese la ventana en todo momento, porque ahí se dice que tiene que atravesar, entonces por lo menos el chorro de agua tiene que pasar por C, ¿no? Así, ¿no? Por C, cuando sale pasa por C y también tiene, por D, perdón, está pasando por B, ¿no? Ya. Pasa por B, está pasando por B y también tendría que pasar por C, ¿no? Por el borde C de esa ventana, ¿no? Entonces sería, ¿no? Como digo, sería un chorro de agua que tendría que pasar primero por B, en un caso, y luego pasar por C en otro caso, ¿no es cierto? Estamos hablando de caso. Entonces significa que esa rapidez va a tener dos valores, un valor mínimo, un valor máximo, ¿sí o no? Para que pueda pasar por B y por C. Ya, entonces, si va a tener un valor máximo y mínimo, el máximo, ¿dónde se hará? ¿Dónde se hará el máximo? Bueno, yo entiendo acá el máximo se hará cuando el chorro de agua pasa por el borde C de la ventana. Si el chorro pasa por el borde B de la montaña, entonces esa rapidez con la que sale el chorro de agua sería la máxima, ¿no? Sería la máxima. En cambio, mínima, ¿cómo sería? Mínima, o sea, más débil, ¿no? Entonces chorro tendría que pasar por C, ¿no? Por C. Ya tendría que el chorro pasar por C, ya no por B, sino por C. Tendría que pasar por C. Entonces ahí esa rapidez ya sería mínima. La mínima ya para que pueda pasar por C. Mínima que puede ser por C. ¿Está bien? Muy bien, entonces vamos a resolverlo. ¿Ya? Vamos a resolverlo. Ya hemos analizado las situaciones, solo hay que ponerlo en la práctica. Cuando pasa por B, ahí la rapidez de ese chorro que sale sería la máxima, ¿no? ¿Sí o no? La máxima. Y eso hay que calcular. Ahora, ¿qué vamos a calcular? Bueno, recuerda que nos está pidiendo entre qué valores va a estar comprendido esa rapidez sub sub cero, ¿no? Sub sub cero. Entonces ahí dice, profesor, está poniendo usted una fórmula que no entiendo. ¿De dónde habrá sacado? ¿De dónde habrá salido esa formulita? ¿No? ¿Sí o no? Bueno, en el momento parabólico hay también ecuaciones particulares que dependiendo de qué caso se trate, te puede ayudar rápidamente a resolver un problema. Y uno de esos casos es el que estás viendo, ¿no? O sea, si tú quieres hallar el tiempo que le toma ir al chorro de agua, mira, fíjate, el chorro de agua se mueve con movimiento parabólico, ¿ya? Y al tiempo que le toma a ese chorro de agua ir de A hacia B, ¿no? Porque ese es el movimiento parabólico que está haciendo de A hacia B. Entonces, la ecuación dice que ese tiempo se puede hallar calculando la raíz cuadrada de 2 veces la altura que hay entre A y B. Entre los puntos A y B hay una altura, entonces dice 2 veces la altura que hay entre A y B, dividido entre la aceleración de la gravedad. La aceleración de la gravedad. Esa es una ecuación que se demuestra obviamente con las ecuaciones. A ver, yo les invito a ustedes a demostrar esa ecuación. ¿Cómo es esa ecuación? Claro, o sea, el tiempo que le toma ir de A hacia B, sabiendo que entre A y B hay una altura de separación, en nuestro caso es 0,8, si te estás dando cuenta,
Y eso hay que dividirlo entre la gravedad nada más. Saco la raíz cuadrada y ya está. O sea, necesito solo la altura entre A y B, ¿no? Bueno, 2 veces la altura entre A y B, entre la gravedad que es constante, entonces me da ese tiempo. Entonces, ¿qué les parece si yo le invito a ustedes a que demuestren esa fórmula? Por ejemplo, es muy práctico, te puede ayudar en muchos problemas similares, para que tú lo calcules rápido. Pero, demuéstralo. ¿Por qué? ¿Para qué? Para que estés seguro que esa fórmula está bien. Bueno, sí está bien, sino que tú mismo te asegures que está bien. Y significa eso entonces que puedes usarlo para otros problemas. ¿Ya? Bueno, entonces hay que reemplazar 2 veces la altura entre A y B es 0,8, entre 10 que es la gravedad, ahí sería 0,16, raíz cuadrada de 0,16, 0,4. O sea, acá debe salir 0,4 segundos. Así. ¿Está bien? Muy bien. Ese sería el tiempo que le toma ir al chorro desde A hasta B. Sí, pero yo necesito la rapidez con que sale MRU. MRU, porque mira, el chorro de agua sale con una velocidad horizontal, ¿no? Cuyo valor es V sub 0. Y ya sabes que horizontalmente es un MRU, y horizontalmente la velocidad es constante. Entonces, si yo quiero hallar ese V sub 0, tengo que hallarlo por MRU, haciendo uso de la ecuación del MRU. ¿Sí o no? Que dice que la rapidez es distancia sobre tiempo. Si yo quiero hallar el V sub 0, entonces sería la distancia horizontal entre A y B. Ojo, tienes que trabajar horizontalmente. La distancia horizontal que hay entre A y B, que es 1,8, lo es en la figura, dividido entre quién? Entre el tiempo, ¿no? Que le toma I de A B, que es justamente el tiempo que hemos calculado de 0,4 segundos. O sea, tienes que hacer esto, ¿ves? 1,8 entre 0,4. ¿Está bien? Bueno, tú haces ese cociente, te va a salir acá 4,5 metros por segundo. Ese sería la máxima rapidez, la máxima. La mínima sería cuando el chorro pasa por C. Igualito, tienes que calcular el tiempo que le toma al chorro ir desde A hasta C. ¿Cómo? La misma fórmula. Solo que acá dice raíz cuadrada de 2 veces la altura de AC sobre B. O sea, necesitas la altura entre el punto A y el punto B, el punto C. La altura entre el punto A y el punto C. La altura entre el punto A y el punto C es 1,8. Es 1,8 esa altura. Pues la gravedad vale 10. Entonces al final vas a entender esto, ¿no? 2 veces 1,8 entre 10. Bueno, arriba sería, si multiplico 3,6 entre 10, 0,36. La raíz cuadrada de 0,36 es 0,6. 0,6 es el tiempo, de A hasta C. De A hasta C. Ese es el tiempo. Entonces ahora puedo hallar la otra rapidez V sub 0, que sería ya la mínima, ¿no? La mínima sería. ¿Cómo? Bueno, igual como el caso anterior, desde A hasta C, horizontalmente, tiene que ir la misma distancia, 1,8. 1,8 es la distancia horizontal, pero el tiempo de AC es otro, ¿no? Que hemos hallado es 0,6. 0,6. Entonces hay que dividir 1,8 entre 0,6, ¿no? Y eso va a arrojar 3 metros por segundo, la rapidez por la que sale el chorro, ¿no? Pero la mínima. La máxima es la que está arriba, 4,5. Y la mínima es 3, ¿no? Como está viendo ahí. ¿Ok? Listo. Entonces, por lo tanto, ya tenemos ahí la respuesta al problema. ¿Ok? ¿Quedó claro? ¿Se entendió? ¿Se entendió, jóvenes? ¿Está claro? Bien. ¿Quedó claro? No hay problema. Excelente. Vamos a ver el último ejercicio de este tema. ¿Ya?
Dice, se deja caer verticalmente una pelota sobre el punto A. ¿Qué será? Dice. Ahí está, ¿no? El punto A es un punto de plano. Un plano inclinado 30 grados. La pelota rebota formando un ángulo de 53 grados con la vertical. Sabiendo que el próximo rebote tiene lugar en B, ya, ahí veo el punto B, determina el tiempo requerido para que la pelota se mueva de A hacia B. ¿No? Determina el tiempo requerido para que la pelota se mueva de A a B, ¿no? El tiempo, pues está pidiendo solamente el tiempo, ¿no? Raíz cuadrada de 3 es igual a 1,7, la verdad 10 metros por segundo. Pues, bueno, en otra palabra, solamente el tiempo de A B es lo que está pidiendo, ¿no? Tiempo de A B. ¿Cómo se trabaja, profesor? Bueno, igual, ¿no? Horizontalmente como un MRU, verticalmente un MRV. Pero acá hay que establecer primero nuestros ejes de coordenadas. ¿Cómo lo trazamos? Mira, en este tipo de casos, porque acá el punto A y el punto B no están a nivel del suelo. El punto A está más arriba, el punto B está más abajo, ¿me entiendes? Entonces, acá hay que trazar los ejes X y Y, ¿no? X y Y. El eje X y Y lo vas a trazar en el punto más bajo, o sea, por B, va a pasar el eje X, va a pasar por B. Y el eje Y, profesor, bueno, puede pasar por A, no hay ningún problema si pasa por A, pero lo importante es que el eje X debe estar pasando por el punto más bajo entre A y B. El punto más bajo entre A y B es B, entonces por ahí estaría pasando, que es justamente lo que se tiene. ¿Están de acuerdo? Ya, entonces ahí está, el origen de coordenada del eje X está debajo del punto A, ¿no? El origen de coordenada del eje X con el eje Y está debajo del punto A, ¿ya? Ok. Pues el ángulo de plano dice vale 30, eso también es 30, ¿no? Ahora, como el ángulo entre la velocidad y la vertical es 53, con la horizontal sería 37, ¿no? Y así podemos hacer las componentes sub x y sub sub 0. Con 37 trabajamos nosotros, ¿no? Bueno, ya, ahora de ese gráfico vamos a trabajar horizontalmente, ¿no? Según el eje X, ¿no? Bueno, ahí hay un dato que nos dan 3 metros. 3 metros es ese cateto horizontal 3 metros, ¿no? 3 metros. Y eso va a ser de ayuda. ¿Por qué? A ver, vamos a ver. Vamos a usar esta ecuación del MRU. Dijimos que esta es la ecuación del MRU, ¿cierto? ¿Sí o no? Esta es la ecuación del MRU. El X representa la posición final donde llega, ¿no? Y X sub 0 la inicial. Bueno, la inicial es el punto A, pues, pero el punto A, si tú bajas, vas a llegar al origen del eje X, que el origen del eje X es 0, ¿sí o no? El origen del eje X es 0. Significa que no hay posición inicial horizontal. El X sub 0 vale 0. El X, bueno, es 3, pues, ¿no? ¿Por qué? Estamos hablando del punto B. Horizontalmente, el punto B está alejado 3 metros del origen de coordenada X. Del origen de coordenada X está alejada 3 metros. ¿Están de acuerdo? Entonces esa X es 3. Pero el X sub 0 sí es 0. ¿Por qué? Porque el punto inicial A está encima del origen del eje X. Entonces, si tú bajas, vas a llegar al origen del eje X donde el X vale 0. Por eso que la posición inicial es 0. Y la Vx, ahí sí puedes usar la fórmula de descomposición, ¿no? Sería el V sub 0 coseno del ángulo de 37, ¿no? Ese sería el Vx constante. Lo multiplicas por el tiempo, t, y reemplazas los otros valores. ¿Qué valores? Bueno, el coseno de 37 es 4 quintos. Tú de ahí
puedes pasar al otro lado, o sea que te quede solamente en el primer miembro, te quede v sub 0 por t. 5 que está dividiendo al 4 pasa a multiplicar al 3, sería 15, y el 4 que multiplica pasa a dividir, sería 14, perdón, 15 cuartos, ¿no? 15 cuartos. Sería el producto de v sub 0 por x. V sub 0 es la rapidez con la que sale y t es el tiempo que le toma ir de A hacia B. Eso es lo que hemos encontrado. Ahora, tú puedes hacerlo también en forma vertical. Forma vertical, ¿qué ecuación voy a utilizar? Bueno, si has usado en el caso del eje X la ecuación del MRU, acá tienes que usar la del MRV, ¿no? ¿Pero cuál? Son dos, ¿no? De la posición y la velocidad. Acá tienes que usar de la posición, o sea, esta tienes que utilizar. ¿Entiendes? Esa tienes que usar. ¿De acuerdo? Y no te olvides que como la gravedad siempre es hacia abajo, entonces es negativa. Por eso que ahí aparece el signo negativo, menos, ¿no? En esta ecuación. Ya, el Y, ¿qué representa, profesor? Bueno, el Y lo puedes entender como la altura que hace, ¿no? Con respecto al eje X. ¿Qué altura hace? Por ejemplo, eh, el Y final, el Y, es la altura a la que está la pelota del punto B. Pues el punto B está pasando el eje X. Entonces, ¿a qué altura está la pelota respecto al eje que pasa por el punto B? ¿Tú te das cuenta ahí? Cero, porque está sobre ese eje. Entonces, ¿qué altura tiene? No tiene nada. Y luego dices, inicialmente, entonces, inicialmente es el punto A. Entonces, el punto A, dices, ¿a qué altura está del eje X? ¿A qué altura está? Ah, tú dices, bueno, como es un triángulo notable, entonces, si este cateto aquí que veo, adyacente 33 metros, entonces el que se opone es eh, lo mismo 3, pero por la raíz cuadrada de 3, ¿no? Así es, ¿no? 3 por la raíz cuadrada de 3. A ver, eso hay que tenerlo clarito. A ver, un ratito. Ah, ya. Sí, no, sería solo raíz cuadrada de 3 nada más. Sí, pues ese es de un triángulo 30 y 60. Cateto que se pone a 30 es la mitad de la hipotenusa. La hipotenusa debe ser, bueno, es el doble, ¿no? Y el cateto que se pone a 30 es la mitad de, del cateto adyacente. ¿Así es o no? Estamos haciendo mal. 130, allá. Sería 1, de la hipotenusa es la mitad de la hipotenusa y del otro cateto es por la raíz de 3, ¿no? Ah, sí. Ya, entonces el cateto que se pone a 30 es raíz de 3. Y la otra sería lo mismo multiplicado por la raíz de 3. Entonces raíz de 3 con raíz de 3, por eso sale 3. Por eso el dato acá es 3. Si este dato de acá es 3 metros, el cateto horizontal, el vertical después raíz cuadrada de 3. Eso sí está bien, eso sí está bien. Entonces, ¿a qué altura está el punto A del eje X? Raíz cuadrada de 3. Eso es lo que está en la ecuación de acá, ¿no? En la ecuación de aquí está. Y el V sub 0Y, bueno, ahí ya usando la descomposición, como estamos trabajando con 37, sería el V sub 0 por el seno de 37, ¿no? Así sería, seno de 37. Ese sería el V sub 0Y, ¿ya? Menos un medio de la gravedad, pues mucho que la gravedad, 10, hay que ponerle 10 porque ya el negativo ya está ahí afuera, por el tiempo t, ¿no? Por el tiempo t. Ya, entonces ahora lo reducimos porque el seno de 37 es 3 quintos. 3 quintos estoy poniendo adelante, divido sub 0 por t, ¿no? 0 igual a raíz cuadrada de t, más 3 quintos dividido sub 0 por t, menos 5t cuadrado. ¿Está bien? ¿Qué tengo acá? Dos ecuaciones con dos incógnitas. La incógnita es la rapidez inicial y la incógnita es el tiempo. Eso hay que resolverlo. Esas dos ecuaciones se resuelven. No te olvides que la raíz cuadrada de 3 lo puedes reemplazar por 1,7, ¿no? Entonces eso tienes que resolverlo. Yo les invito a que lo resuelvan. Ya establecí las dos ecuaciones, hay que resolverlo.
Por ejemplo, te va a salir que el tiempo del cuadrado es 0,79 y por lo tanto el tiempo t es 0,88. ¿Ya? 0,88. Excelente, ¿no? Excelente. Bien, entonces ahora vamos a estar en la parte final de este tema. Vamos a ver lo que es la parte de movimiento circunferencial, ¿ya? ¿Estamos? Ya, entonces vamos a ver esa parte, ¿ya? Entonces voy a compartir, vamos a hacer una breve introducción del tema de movimiento circular, ¿ya? Una breve introducción del tema de movimiento circular. Confirma si lo visualizan. ¿Por qué se llama un movimiento circular? Bueno, simplemente porque el camino, la trayectoria que sigue el cuerpo eh, es una circunferencia o una porción de una circunferencia, ¿no? Por eso recibe el nombre de circular. El cuerpo se mueve en torno a una circunferencia o una porción de una circunferencia. Así, por eso recibe el nombre de movimiento circular. ¿Qué concepto debemos tomar en cuenta, profesor? Bueno, uno de los conceptos a tomar en cuenta es el llamado desplazamiento angular, como estás viendo tú ahí, ¿ya? ¿Qué es el desplazamiento angular, profesor? A ver, vamos a ver, vamos a ver. Si ves en la figura, el auto inicialmente está en una posición, pero acá la posición se mide con ángulo, ¿ya? Acá la posición, cuando tú quieres medir la posición, tiene que ser con ángulo. Y tú dirás, ¿y cuál es ese ángulo, profesor? Bueno, hay un angulito teta sub 0 que estás viendo ahí, ¿no? Sí. A eso se le llama posición angular inicial, ¿ya? Y luego tienes otro, un poco más grande, teta, a ese se le llama posición angular final, ¿no? Mira que esos angulitos los mides a partir del eje X positivo. Esos angulitos que te dan a ti, que te determinan la posición del móvil. Como el móvil está girando, entonces te va a decir esos angulitos dónde se encuentra, pues, ¿no? En qué lugar se encuentra el auto, por ejemplo. Y la diferencia de esos angulitos que ves ahí es el angulito delta de teta que estás viendo ahí, delta de teta, y a ese angulito delta de teta se le llama desplazamiento angular, ¿ya? Así es. Hoy me salió algo malo acá. A ver. Ya, ahora sí. Entonces está, de color rojo lo he puesto ahí, ¿ya? A eso se llama desplazamiento angular. Entonces ahí, ¿es importante estos conceptos? Sí, pues, ¿no? Sí, ¿no? Porque cuando un cuerpo gira, se desplaza a un cierto ángulo, ¿no? Un cierto valor de ángulo. ¿Qué más? Bueno, ahí, si te das cuenta, también recorre una cierta longitud delta de S, ¿no? Ahí delta S, ¿no?
Algunos le llaman longitud de arco, ¿no? Delta de ese longitud de arco. Pero es lo que recorre el auto cuando gira. Delta S, ¿no? Es lo que recorre. Ese es un recorrido a lo largo de la trayectoria circular. Entonces, a ese recorrido del TS también se le conoce como longitud de arco, ¿no? Y es simplemente el ángulo central que es el desplazamiento angular por el radio, ¿ya? Es el producto de desplazamiento angular por el radio, ¿no? Por el radio R, nada más. Entonces, esos conceptos que ves ahí es importantísimo, ¿no? Cuando uno estudia este movimiento, ¿ya? ¿Estamos? Bien. ¿Qué más, profesor? ¿Qué nos interesa más? Bueno, en movimiento circular siempre hay dos velocidades que van a estar presentes. Una de ellas es la tangencial, la otra es la angular. ¿Ya? Hay dos velocidades que siempre van a estar presentes. La tangencial es la que tú estás viendo ahí, ¿no? Gira, ¿no? Mira, em, los movimientos que uno estudia en movimiento circular son dos. Por ejemplo, uno es el movimiento circular uniforme, que es el que tú estás viendo acá en esta presentación, ¿ya? Movimiento circular uniforme, ahí está, ¿ya? En este movimiento se caracteriza porque presenta una velocidad constante, pero esa velocidad tiene nombre. Bueno, tiene nuestro nombre. Se le llama velocidad angular, ¿no? Ahorita voy a indicar qué es eso de la velocidad angular. Tiene velocidad angular constante. ¿Y qué es esa velocidad angular constante? Primero, ¿qué es la velocidad angular? Bueno, la velocidad angular siempre expresa los cambios de posición angular que experimenta el cuerpo en el tiempo. Repito, la velocidad angular expresa los cambios de posición angular que experimenta el cuerpo que gira en el tiempo. ¿Entiendes? Y en el caso del MSU, siempre lo vas a calcular así, ¿no? Dividiendo el desplazamiento angular, que es ese delta de teta que estás viendo ahí, en ese recuadro de color naranja, y delta de teta es el intervalo de tiempo, ¿no? Intervalo de tiempo en que se produce ese desplazamiento. El desplazamiento angular, pues la diferencia entre la posición angular final e inicial. Y el intervalo de tiempo entre el instante de tiempo final e inicial. Y esa relación que ves va a ser constante. O sea que la velocidad angular es constante. Siempre constante en este movimiento. Pero no es la única velocidad que está presente, ¿no? La velocidad angular. Sino, como dije también, está presente la velocidad tangencial. Que también va a ser constante. Esta velocidad también es constante. Pero va a ser constante solo en magnitud. Magnitud. Claro, o sea, ahí tú ves V, ahí es constante esa velocidad. No, ese constante solo en magnitud. En dirección no. La magnitud pues vale V, pero la dirección no. Porque constantemente, como es tangente, entonces constantemente está cambiando de dirección por ser tangente. Entonces esta velocidad tangencial va a ser constante en magnitud, pero no en dirección. En cambio, la velocidad angular sí va a ser constante en magnitud y dirección. Es así la velocidad angular. La velocidad tangencial, por ejemplo, lo puedes calcular así con la fórmula que estás viendo ahí en la pantallita. Dice 2pi por r. Profesor, ¿qué es 2pi por r? La longitud de toda la circunferencia. La longitud de toda la circunferencia es 2pi por r. ¿Y t qué cosa es? Es el tiempo de una vuelta. A eso se le llama periodo, o sea, es el periodo. 2pi por r, que es la longitud de la circunferencia, entre t mayúscula es el periodo. ¿Qué es el periodo? El tiempo de una vuelta. Tiempo de una vuelta. Entonces, con esos dos conceptos, tú puedes hallar esa velocidad tangencial. ¿Estás de acuerdo? Así es. ¿Ya? Velocidad tangencial. Ahora, otro detalle acá. Bueno, ese es con respecto a lo que es la velocidad tangencial. Ahora, con respecto a las ecuaciones, déjame ver, con respecto a las ecuaciones, esta no es. Con respecto a las ecuaciones, ya, aquí están.
Son muy parecidas a la ecuación del MRU, ¿no? Muy parecida al MRU, ¿no? Ahí está, posición angular final, igual inicial, velocidad angular constante, instante de tiempo final, instante de tiempo inicial. Pero nosotros trabajamos siempre con este acá, que es más reducida, porque nos da mejores resultados. Pero más fácil, lo entendemos. Eso siempre cuando el instante de tiempo inicial se hace. Y una expresión mucha más simplificada es la que estás viendo acá al último. Ese sí es mucho más simplificado. ¿No es cierto? Ahí. Pero esta ecuación del MCU, ¿no? Es la ecuación del MCU, ¿no? La que vamos a utilizar para resolver los ejercicios. ¿Ya? Y para terminar esto, eh, también tenemos lo que se conoce como el movimiento, acá está, el movimiento circular uniformemente variado, ¿no? Movimiento circular uniformemente variado. Acá este movimiento es muy parecido al MRV, ¿no? Donde, ¿te acuerdas? En ese movimiento la aceleración es constante, ¿no? Pues acá también es constante la aceleración, ¿ya? Pero ¿qué aceleración es constante acá? La aceleración constante acá se llama aceleración angular. La aceleración angular no se expresa cómo cambia la velocidad angular en el tiempo, eso no se expresa. Si tú quieres hallar la aceleración angular, alfa, ahí tienes que dividir, ¿no? La velocidad angular final menos la inicial entre el instante de tiempo final menos el inicial. Lo de arriba indica cambio de la velocidad angular, lo que abajo indica intervalo de tiempo. En movimiento circular uniformemente variado, tanto la velocidad angular como la velocidad tangencial incrementan sus valores, su magnitud, que es lo que tú ves en la pantalla. Por ejemplo, inicialmente el cuerpecito tiene rapidez sube. Pasa un tiempo delta de t, ahora es el doble, 2 sube. Pasa otro intervalo de tiempo delta de t, ahora es 3 sube. O sea, ahí está aumentando de manera uniforme la velocidad tangencial en el tiempo, sí, pero su magnitud es este, la que está aumentando. De esas ecuaciones, ¿qué otras ecuaciones más vamos a usar? Bueno, usaremos estas que tienen muy parecidas a las que hemos estado viendo desde el MRV, muy parecidas a estas ecuaciones. Entonces, estas las podemos utilizar también, ¿no? Esta es la primera, ¿no? La que está acá es la primera. Y la segunda, pues, es esta de acá que estamos viendo ahí, ¿no? Ahí. Voy a poner color azul para que se entienda mejor y ya está. Son muy parecidas estas ecuaciones a las del MRV. Tienen la misma forma, la misma tonalidad y vamos a ver sus aplicaciones, ¿ya? Vamos a ver ahorita sus aplicaciones. Voy a compartir para que vean que no es tan complicado, ¿no? Pues, resolver estos ejercicios. Nos habíamos quedado en el ejercicio 6. Ahora sí, ahí está, ahí lo pueden visualizar. Justamente ese ejercicio 6 es de movimiento circular, ¿no? Una rueda de radio R gira, dice, una aceleración angular constante de 3,14 radianes por segundo al cuadrado para los puntos correspondientes al diámetro exterior de la rueda y al cabo de un segundo iniciado el movimiento, indicar verdadero o falso a las siguientes proposiciones. Por ejemplo, acá dice, la magnitud de la velocidad angular es 3 coma, ¿no? Es una coma. 14 radianes por segundo, ¿no? Así es. Bueno, ¿cómo lo resolvemos? Ahí está, usamos esa fórmula. Mira, velocidad angular final es igual a la inicial más aceleración angular por el tiempo. Esta fórmula es
simplificada. Eso lo usamos cuando el instante de tiempo inicial es 0, ¿ya? Ya, ahora, como dice, hay que hallar al cabo de un segundo de iniciado su movimiento. Entonces significa que la velocidad inicial angular es 0. Eso se anula, es 0. Ah, ya, entonces la velocidad angular tendría que ser la aceleración angular que me dan de dato, que es 3,14 por el tiempo que es 1. Claro. Y así me sale la velocidad angular. Claro. ¿Cuánto? 3,14 rehenes por segundo. Entonces es verdadero esa proposición. ¿Ves? Con solo usar esa ecuación. Nada más. Entonces es correcto lo que me dice. La velocidad angular es 3,14 radianes por segundo, un segundo después de iniciar el movimiento. 2. La magnitud de la velocidad tangencial es 0,314 metros por segundo. Ah, velocidad tangencial. Yo tengo que acordarme, lo vimos hace un rato, cómo se calcula la velocidad tangencial, ¿no? La magnitud de la velocidad tangencial. Solamente tienes que multiplicar la, la velocidad angular, es decir, la magnitud de la velocidad angular por el radio, nada más. Pero la velocidad angular ya lo hemos calculado, es 3,14. Tienes que multiplicarlo por el radio, que vale 0,1 por dato, ¿no? 0,1 por dato. ¿Ya? De ahí donde va a salir, pues, 0,314 metros por segundo. Entonces esa proposición es verdadera también, ¿no? Es verdadera, ¿no? Verdadera. La 3 dice, la magnitud de la aceleración tangencial es 0,314 metros sobre una cuadrada. Ah, ya. La aceleración tangencial se puede calcular conociendo la magnitud de la aceleración angular y el radio, ¿no? El radio. O sea, esa sería la formulita que se utiliza, ¿ya? Para hallar la aceleración tangencial. La aceleración angular, pues, es conocida, dice que es 3,14 y el radio es 0,1. Entonces ahí justamente te va a salir 0,314 metros por segundo. O sea que es verdadera esta proposición también. Todas las proposiciones jóvenes son ciertas, son verdaderas. ¿Ya? Son ciertas, verdaderas. La 7 dice un móvil parte de reposo, realiza un MSUD dando 3 vueltas durante los 2 primeros segundos. ¿Cuántas vueltas logrará dar los siguientes 2 segundos? ¿No? Ahí está, ¿no? Es un móvil, ¿no? Ya. Bueno, esta ecuación hace un rato lo vimos, ¿no? ¿Sí o no? Ojo, da 3 vueltas en los primeros 2 segundos, pero hay que averiguar cuántas vueltas da en los siguientes 2 segundos. Esta ecuación que estás viendo es la que vamos a utilizar. Pero como parte de reposo, pues ese término se cancela, se anula. Y la posición angular inicial lo vamos a pasar al otro lado, entonces voy a tener la diferencia entre la posición angular final inicial igual a 1/2 de la aceleración angular por el tiempo al cuadrado, ¿no? Esa diferencia que estás viendo acá, posición angular final menos inicial, eso es lo que se llama, pues, desplazamiento angular. Hemos dicho hace un ratito, así se llama, ¿no? Desplazamiento angular. Entonces, esta formulita es la que voy a utilizar. Entonces, digo acá, a ver, si en el tiempo de 2 segundos da 3 vueltas y cada vuelta es 2 pi radianes, pues lógicamente 3 vueltas debe ser 6 pi radianes, ¿no? 3 por 2 pi sale 6 pi. Entonces, en, en 3 vueltas, el desplazamiento angular es 6 pi radianes. Entonces, solo reemplazo en la fórmula de arriba, 6 pi igual a 1/2 de alfa por el tiempo que es 2 al cuadrado y me sale la aceleración angular. ¿Qué magnitud tiene? 3 pi radianes por segundo al cuadrado. Ya, y ahora quiero para el tiempo 4. Para el tiempo 4, ¿cuántas vueltas dará? ¿No? Bueno, no sabemos, pero puedo usar esa fórmula. Para allá desplazamiento angular para ese tiempo de 4. Entonces, ahí tengo que reemplazar, ¿no? Tengo que reemplazar. Ya calculé la aceleración angular que vale 3 pi, el tiempo ahora es de 4, entonces me sale desplazamiento angular de 24 pi radianes. Ese desplazamiento angular al cabo de 4 segundos, ¿ah? De iniciar el movimiento al cabo de 4 segundos. ¿Cuál 4 segundos es así? Ya, ¿yo qué necesito ahora averiguar? Ah, ya, si yo tengo para el tiempo de 4 segundos, ¿cuánto fue el desplazamiento angular? Y tengo para el tiempo de 2 segundos, ¿cuánto ha sido también el desplazamiento angular? ¿No? La diferencia de estas dos desplazamientos angulares
Entonces, ese desplazamiento entre el tiempo 2 y el tiempo 4. En tiempo 2, tiempo 4, eso significa en los siguientes 2 segundos. O sea, en los primeros 2 segundos, en los siguientes 2 segundos. Entonces sería 18 pi radianes. Con eso yo puedo saber el número de vueltas que ha dado en esos 2 segundos siguientes. Simplemente divido este desplazamiento angular que me salió entre 2pi. Es decir, ese 18 entre 2pi y me sale el número de vueltas. ¿Ok? Entonces, esa sería la solución. Y bueno, para terminar, les dejo la solución de este ejercicio número 8. Es algo parecido al anterior. A ver, para que le puedan hacer la captura de pantalla, ¿no? Que creo que estamos sobre la hora. ¿Ya? Entonces, dice es un volante. Un volante es una rueda, ¿no? Cuya aceleración angular constante es igual a 2 radianes por segundo, gira a un ángulo de 100 pi radianes en 5 segundos. ¿Cuánto tiempo ha estado en movimiento antes de comenzar el intervalo de 5 segundos y parte de respuesta? Este problema se parece al caso rectilíneo, ¿no? Del MRU es muy parecido, o del MRV muy parecido, ¿no? Puesto que estoy haciendo una analogía con el MRV en esta solución. Es como un cuerpo que se mueve rectilíneamente, solo que la velocidad es la angular, nada más. Bueno, ahí está desarrollado, jovencitos, le dejo para que lo estudien, analice. Ahora vienen las claves, los ejercicios propuestos, ¿no? ¿Cuáles son, profesores? ¿Cuáles son? Este de acá, ahí está, para que ustedes bien también chequen, verifiquen su respuesta. Y ahí nos estaríamos quedando hasta la próxima oportunidad. ¿Ok? Muy bien, jóvenes, eso es todo. Me despido de ustedes. Hasta la próxima sesión. Hasta luego, jóvenes.